¿Qué onda, tanqueros? Aquí sí con un nuevo video, chicos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de venir a ver un tanque que en lo personal lo disfruté bastante, que en realidad no es un tanque pesado, es un mediano falso. Sí, chicos, estoy hablando del T10. Y para no volver larga esta plática, pues obviamente vamos a ir al campo de batalla a ver qué tal le fue a iGuess. Y sí, chicos, iGuess está participando con esta replay para poder entrar en la rifa de las cajas grandes. Igual, si ustedes quieren participar, solo tienen que subir una replay de las características de esta. Mayor información en el Discord de la comunidad. En la descripción de este video, donde pueden buscar más información, ahí está el link de mi Discord. Y ahí están todas las reglas para que participen completamente gratis. Así que veamos, chicos. Sí, estoy hablando del T10. Un falso mediano, ¿sí? Este T10, la de tener armadura no se la sabe. Pero la de la movilidad y el blindaje para un mediano, pues ahí sí entra muy bien, ¿verdad? Así que obviamente vamos a estar jugando con 440 de alfa, con la bala AP de este tanque que no tiene mucha velocidad. Así que por eso tengan cuidado con este tanque cuando disparen a larga distancia con la bala AP e incluso con la bala hit, que tenemos 340 milímetros, que es muy buena penetración para tener un tanque tier 9. El mismo 440 y la HE, que tiene 68 milímetros. Así que veamos qué nos toca aquí, chicos. Estamos en una batalla estándar en Karelia, ¿verdad? Aparece un salvaje cobra y vean. ¿Cómo está tu tripulación de preparada, iGuess? Yo creo... Ok, la palabra yo creo va a surgir bastante acá. ¿Será que tiene marcas en su cañón? Déjenme ver. No, todavía no le he sacado marcas. Creo que en mi cuenta principal, chicos, este es el tanque que yo lo trimarqué. ¿Cómo? No me pregunten. De la noche a la mañana salió. Uf, que ese es un turista. Ah, pero en Waffle te dijo, tú también eres turista, ¿verdad? Eso que acaba de pasar, chicos, le pasa muy seguido al T10. Ustedes disparan, les disparan y les arruinan la munición. Este tanque es amorraqueable, incendiable, así que hay que tener muchísimo cuidado por ahí. Uy, un T103 en camino. Paciencia. ¿Usas la tercera persona? Sí, usas bastante la tercera persona para pegar, ¿verdad? Aquí ya no, ¿verdad? Para tu casa, qué buena detección, ¿verdad? Ok, aquí cruzaría yo para pegarle al E50 por obvias razones. Vamos a tratar de pegarle y traquearlo, ¿verdad? Lo vamos a olvidar. De hecho, sí, lo vamos a ignorar. El E50 tiene mejor daño por minuto que nosotros, pero nos lo van a regalar, ¿ve? A menos que el T52. Uy, ¿vieron cómo vemos el cañón y casi le fallamos? Ahora vamos con una bala hit para el Tiger Mouse. Dos Tiger Mouse aquí. El AT nos los agradece. No sé por qué. No sé por qué, ¿verdad? 1700, un combinado. Uy, aquí llevamos un buen combinado, fíjense bien. 1800 de detección, o sea, nuestros aliados han hecho muy buen daño. Este mapa es bien troll, chicos. Si ustedes intentan avanzar por acá, aquí está la bala hit, vean, se la va a comer bien el Tiger Mouse en los cachetitos. El Tiger Mouse funciona casi como un mouse, ¿verdad? Pero los cachetitos a veces tienden a ser muy troll en los cachetes. Muy bien, le busca los cachetes, le sabe dónde tiene que penetrar su bala hit. Aquí estoy viendo un poco de carencia con las balas hit, ¿verdad? No sé cuántas tenías al inicio. Obviamente, vean, el Tiger Mouse nos va a penetrar. Bueno, qué suerte de que no nos penetró. Y estamos farmeando esos tanques. Llevamos un combinado de 4800. Ufa, rebota este tanque. No sabía que lo podía hacer, ¿verdad? Sí, llega a rebotar, chicos. Por eso les digo, ok. Hay un árbol ahí arriba. Cambiamos AP. Este tiro no entró porque hubo splash. Para quienes no sepan, chicos, cada vez que ustedes disparan un tiro a algo que está atrás, no sé por qué le disparaste si nada te había disparado, pero vos viste el árbol caído. Si ustedes disparan y ven como un splash, que la bala como que chocó en el suelo e hizo ese humo o ese fueguito, significa que no le han pegado a nada. Ojito, ese tip, ¿sí? Ok, ¿oyeron ese tiro? La conciencia situacional nos dice que hay un tanque ahí arriba, ¿verdad? Ok, el Tiger Mouse nos mete un tiro. En esta ocasión no logré ver un splash ahí atrás. Es probable que le pegáramos. Ok, veamos el... ¿Qué tanque nos pegó? Este fue el Tiger Mouse. Sí, obviamente fue el Tiger Mouse, pero no hemos visto... Aquí tendríamos que retroceder, ¿verdad? El C-movente nos está bloqueando.
Tendríamos que decirle con la tecla Z hacia atrás que retrocediera. Ojito. Vamos a retroceder obviamente porque los Tiger Mouse se pueden entusiasmar y venir a buscarnos, que no es la ocasión. El AT está por ahí. Están haciendo tiros ciegos ellos, creo. Ah, es que hay un AT ahí. Bien, utiliza la tercera persona. Ah, aquí viene la bala premium, que es lo que yo decía, que por qué no la estaba utilizando. Si no te detectan es que no hay nadie. Para mí creo que es paranoia. Pero me puedo estar equivocando. ¿Ustedes creen que hay un T-30? No. Analicemos, contemos tanques, chicas. ¿Qué tanque puede estar ahí atrás? El que nos pegó de esta zona. Es un Waffle. El Waffle no ha sido detectado. Vean, es el único tanque que no ha sido detectado. Y cuenten tanques. El T-30 está del otro lado. Y no puede ser que haya un Gisor porque está en esta zona de por acá, vean. O sea, siempre es bueno contar tanques, chicos. Entonces, la conciencia situacional que tiene, yo creo, es que él sabe que hay un Waffle ahí atrás. O sea, su propia conciencia creo que... Igual, decidnos en los comentarios si vos tenés esa conciencia situacional, aparte de la que ya trae el tanque, en sí vos sos capaz de contar tanques. Yo lo hago. O sea, yo cuento tanques y digo, ok, este ha sido detectado, el que me pegó tanque. O sea, predecir hacia dónde se puede posicionar un tanque y ver señas en el mapa, como él las vio del arbusto, que ya van a ver, que vamos a adelantar un poquito y voy a tratar de pausar para que ustedes vean lo que ha pasado. ¿Sí? Aquí se está arriesgando, ¿ok? Vean. Vaya, vean. Él vio este árbol caído, ¿sí? Este árbol caído tiene una lógica de defender. ¿Por qué? Porque no hay tanques que vengan y digan, ok, vamos a cruzar acá y todo eso. Pero pudieron haber sido los mouse que desde su base los botaron, ¿verdad? Pero creo que esa es la lógica de aquel. Pero es la única lógica que yo le veo acá de poder estarle disparando allá. Pero lo que no me suena es que no te detectan cuando salís acá, ¿ok? Vean, toda esta zona en la cual él se encuentra, ya pudiese sonarse la alarma, no tiene el comandante muerto. Y si hubiera un tanque allá como el Waffle, él ya hubiera saltado la alarma del sexto sentido, ¿sí? Y vamos a ver. Ahora que el mouse lo vio, si salta, le pegamos un snapshot. Si se fijan, hasta que el mouse sacó su cañón, nos logró detectar. Mientras tanto, no. O sea, es decir que no hay un tanque allá atrás. Hay un 752 peleando con el mouse. El Waffle creería yo que sigue estando por esta zona. Porque no ha venido a atacar al 752 y no ha venido a atacar eso porque vean cuánto hay aquí parado. Hasta hay un pesado sniper. Y vamos a seguir peleando, ¿verdad? Nos quedan 2 tiros y con 2 tiros, acuérdense que es 440 de alfa el que tengo. Ok, el 752 mató a ese, va a recargar. Ahora el Tiger Mouse lo va a buscar. Y tenemos una partida de 4800 de combinado, ¿verdad? Ahorita y 1000 de rebote. Estamos esperando. Aquí es donde la T debería de avanzar porque fíjense. Otra seña que me hace ver que no hay nadie es que a este solo el Tiger Mouse le ha pegado. ¿Sí? Así que vamos a tratar de avanzar. Va a salir. Va a salir y vean, no lo van a detectar hasta que el mouse lo vea. ¿Sí? Fíjense bien, nadie lo detecta. O sea, si hubiera un Waffle con binoculares, aquí utilizó intuición porque sabe que el Tiger Mouse va a morir. Sí creo que hay un Waffle, pero más atrás, no se expuso ahí. Ahí viene la T y dice, ok, fíjense bien. Aquí mi intuición diría HE en lugar de AP. Pero es mi intuición, no es la de él. Puedo morir, pero estoy avanzando. Nada me detecta. Podemos avanzar seguro. No tomaría este camino de acá. Trataría de tomar este de en medio. Ok, vean, me hizo caso. La intuición de la bala HE porque sabemos que hay un Waffle. Creo que pensaba que había otro tanque. Esto me confirma que no lee tanques. O sea, no cuenta, mejor dicho. Él no cuenta los tanques porque si hubiera contado y hubiera sabido que ese arbusto estaba ahí, donde hizo tiro ciego, hubiera sabido que era un Waffle el que estaba ahí. Pero no los cuenta. Pero puede ser que él me diga en los comentarios que sí los cuenta. Pero en esta ocasión quizás porque tenía mucho que perder a la hora de avanzar. El Waffle va a estar por acá, miren. O escondido aquí en el arbusto de acá, ¿sí? Así que vamos a avanzar. Ya nos hubiera detectado. ¿Tenemos posibilidad de rebotarle un tiro? Sí, si salimos bien en esta zona, ¿ven? Puede ser que esté aquí. No creo. No está, entonces va a estar en la zona que les digo. Y la bala H. Vean, otro tip, chicos. He visto replays que la gente
como sabe que va ganando, entra al círculo y le dice al enemigo, ok, preapunta hacia donde yo voy a aparecer. Entonces este es un buen tip, miren. Él no entra al círculo. Aquí ya cambió, vean, el waffle está donde les decía, no había muerto. O sea, no se había movido. Ahora vamos a tratar de pegarle un tiro, vean. No intenté ramearlo, intenta pegarlo, porque ahí hay un carnal. Oh, qué tiro fallido. Lo va a intentar ramear, vean. Lo va a intentar ramear y el waffle, ufa, le va a pegar a otro. Uy, miren, 42 de vida. Y tuvimos suerte que el Carnavon... Ufa. Y el IC-2. Wow. Tuvimos suerte que el Carnavon no nos matara en esta partida. ¿Qué RNG? El Carnavon es un tanque que actualmente no está en el meta del juego. Creo que estarlo jugando aquí y no rebotar ese tiro, más que este tanque bien blandito, pues fue mala suerte. Y el Carnavon, a pesar de que disparó a IPCR, no nos logró penetrar. Y aquí ya deberíamos de estar utilizando bala P, no bala H. El Carnavon nos sigue buscando. La va a cambiar, vea. Claro, switchea. Él hace tiros ciegos, me parece muy bien. Muy buen tiro, papá. Y el M103, ok, el M103 está arriba, miren. Allá está, ¿ves? Y obviamente el M103 se va a exponer y vamos a sumar. Buen tiro, larga distancia. Ojo, meter estos tiros a larga distancia, chicos, es retroll porque con este tanque la velocidad de la bala llega, pero va cayendo en el camino, ¿sí? Ok, vean la tercera persona como usa para tratar de pegar. Y ahora... Uy, aquí... Creo que te exaltaste en buscar los tiros. No... Bueno, aquí buscar al semovente. Al BZ. Mejor al BZ, me parece más correcto. Al BZ porque el BZ puede castigar bastante al Ward y al Carry. Paciencia. Este truco yo también lo sé, chicos. O sea, cuando ustedes levantan así, es porque el mouse se les ha salido del mousepad o movieron mal el mouse y por eso se les va el tiro así. Así que hay que tener espacio para poder meter los tiros. Un consejo por ahí, ¿verdad? Ok, paciencia. Ahora el semovente nos va a regalar el lateral. Muy bien ahí. Tiro ciego. Gracias por ese tiro ciego. Ese tiro ciego sumó, vean, 400. Y se nos logra ir. No, no se nos logra ir. Y es nuestro. No, 4-14. El semovente, el BZ ya disparó, es nuestro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Antes de que te lo gane el combe y otro tanque. Apunta. Apunta, apunta, apunta. Lo va a querer ramear. No. Aquí otra vez pecaste de ansioso. El BZ no podía atacarte porque estaba enfocado en ramear al semovente. Entonces te daba chance de apuntar y de hacer el tiro. Obviamente yo también he pecado ansioso en algunos tiros, creyendo que los tanques rusos pegan tiros en movimiento. Y es cierto, los pegan. Así que aquí fallaste de llegar a 7000 quizás de daño. Y obviamente el convoy te dice, es mío, se va para la casa. Y el BZ pues obviamente logra irse también para el garage con una kill que es del semovente. Aquí obviamente I guess nos saluda, chicos. Les manda saludos, les dice que participen, vean. Con 42 de vida, que tuvo mucha suerte, ¿sí? Déjenme en los comentarios la suerte de este jugador. 6700 de daño, pero igual ya vamos a ver qué es lo que nos tocó con él en el garage, ¿verdad? Porque I guess le tocó sacar 6600 de daño. Pudo haber llegado a 7000, chicos, y hacer un combinado casi de 9000, pero ahí un poquito ansioso, ¿verdad? Y falló un par de tiros, pero obviamente a quien no le gustaría cerrar su partida con un Ace Tanker, con el cooling que por rebotar un tiro cuando estás a menos del 10% de vida, gran calibre, y confederado por pegarle a casi 2, 4, 6, 8, 9 y si no me equivoco 11 tanques le pegó en esta partida, ¿verdad, chicos? Así que recuérdense, chicos, que en el Discord está este concurso en el cual ustedes tienen que ir a seguir las reglas, cúmplanlas y manden su replay para que puedan concursar, chicos. De mi parte ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado esta partida con el T10, que es uno de los tanques que más me agrada a mí, a pesar de que es un falso pesado o un falso mediano. Vieron buena movilidad, buen reposicionamiento, no tiene mal daño por minuto, sí tiene mala bala P, pero lo compensa con la bala hit. Así que, chicos, si les ha gustado esta partida y quieren ver más, aquí hay 2 playlists que les van a encantar. Y si no están suscritos, suscríbanse, que vamos por esos 10,000 en este 2024. Hasta una próxima. Chao. Bye.